Dios esté guardando su vida y la de sus seres queridos durante este tiempo de enfermedades, producto del coronavirus COVID-19, porque continuamos viviendo en la barca de la incertidumbre. Pero Jesucristo va con nosotros. Su Espíritu nos acompaña y nos permite navegar en esta tormenta. Vivimos en la esperanza, en la fe y el amor. Gracias a Dios por eso. Y porque nos permite conectarnos a través de En Diálogo con la Palabra, un espacio de estudio de la Biblia para entender lo que nos ocurre en este diario vivir. Este espacio es auspiciado por el Cordero Presbyterian Church de la ciudad de Miami, en Florida, y es un honor para nosotros poder compartir con ustedes la palabra de Dios y lo que nos enseña para estos tiempos tumultuosos. Observe usted el mapa de los Estados Unidos y sus territorios. Algunos de ellos: Puerto Rico, Hawái, Alaska. Observe el mapa de Estados Unidos. Cada estado tiene allí su nombre. Y una fracción del texto bíblico de esta ocasión, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 y 35, nos dicen: daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Al leer este texto bíblico, simultáneamente observe el mapa de los Estados Unidos. Porque en este preciso momento, no importa la hora que usted se conecta con este espacio de En Diálogo con la Palabra, muchas cosas están ocurriendo en cada estado de nuestra unión, en cada condado que compone cada estado y en cada ciudad de cada uno de estos condados. Porque Estados Unidos de América es una nación en efervescencia, en permanente movimiento. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Quiénes dan testimonio de la resurrección de Jesús? Ahora vemos el mismo mapa, pero con unos pequeños óvalos verdes por la esperanza.
por la esperanza que significa que en cada uno de esos estados está la iglesia cuyo líder espiritual es Jesucristo, que se formó por el llamado que Dios hizo a Jesucristo para crear una nueva relación entre Él y nosotros los seres humanos. Y en cada estado de la Unión Americana hay iglesia que da testimonio de que Jesucristo ha resucitado y que abundante gracia alimenta a los que participan en cada estado de la Unión de eso que nosotros llamamos fe cristiana. Fe en Dios a través de Cristo Jesús. Y aparentemente cada espacio de personas que se congregan en la iglesia para alabar y adorar a Dios es pequeño comparado con cada estado o territorio de la Unión Americana. Pero todos estos espacios cristianos dan forma a un nuevo mapa, una nueva manifestación de Dios. A través de hitos que nos dejan identificar los acontecimientos de la realidad humana como expresiones de esa presencia de Dios en los Estados Unidos de América. A esa presencia de Dios en nuestra nación y el mundo es lo que nosotros llamamos el ya del reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, lo cual hace de Estados Unidos de América no un territorio de nadie, sino de Dios. Dios puso aquí a personas que cumplieron desde sus inicios con el mandato de creced y multiplíquense. E hicieron de esta nación algo grandioso y productivo. Creando acontecimientos humanos que a su vez expresaban que Dios estaba manifestando en esa realidad. Y esos acontecimientos humanos son hitos. Y un hito es aquel hecho o acontecimiento significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso colectivo o comunitario o en la vida de una persona. Y en esta manifestación en cada estado de la Unión Americana, señalado por hitos, vimos como primer hito
que perseveraban, o mejor dicho, perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El segundo hito serán, o mejor dicho, somos testigos de Cristo. Y para dar testimonio colectivo como iglesia de la resurrección del Señor Jesús y para vivir la abundante gracia que ese testimonio del Cristo resucitado nos depara, esa manifestación del reino de Dios se va ampliando. Y lo que son presencias divinas en cada estado se amplía y se multiplica hasta el punto de que esta manifestación divina llena de amor, fe y esperanza va cubriendo todo el territorio nacional. El Espíritu de Dios se mueve de tal manera que el ya de la presencia del reino de Dios implica que va cubriendo todo el territorio nacional. Y esto no es solo un ejercicio geográfico, es decir, de alcanzar territorios, sino de comportamiento humano. La presencia de Dios va cubriendo todo el comportamiento humano de esta nación. Porque hay una iglesia que da testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia abundante que recibe era compartida, se reflejaba en las acciones humanas de esa comunidad cristiana que nos relata Hechos de los Apóstoles y de nosotros como cristianos en Estados Unidos de América. A veces nosotros podemos estar viviendo en una ciudad pequeña, en un estado pequeño, en alguna parte de la Unión Americana. Y creemos que el mundo es los pocos amigos con los cuales tenemos relación en ese lugar donde residimos. Y aunque seamos cristianos, nos sentimos aislados, solos, diciéndonos que no contamos para otros. Pero en todas las esquinas de esta nación, el reino de Dios se está manifestando a través de su iglesia y a través del testimonio de los cristianos, hombres y mujeres, que reconocen en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a rescatar en nombre de Dios lo que se había perdido. Y para que esta figura ovalada
de esperanza, amor y fe se vaya ampliando, cada vez que se amplía más reconocemos el efecto redentor de Jesucristo por mandato del Padre, porque ampliar esa influencia significa salvación. Significa luz para esta nación. Significa, si es luz, claridad para pensar, transparencia en la acción a todos los niveles de la vida nacional. Por lo tanto, un tercer hito de esa multiplicación, de esa expansión de la labor redentora de Jesucristo por mandato de Dios en nuestra nación, Jesús vino a anunciar el reino de Dios, y el reino entre nosotros está. Pero hay señales, hay marcas que demuestran que realmente está. Y sucede ahora, o debe suceder. Hechos 4, 32, 35, el texto completo dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Continuamos observando nuestro mapa. Y con esa capacidad que tiene Dios de manifestarse a través de su iglesia. Porque la iglesia, como influencer, amplía el reino de Dios en los Estados Unidos de América. Un influencer es un término que se emplea cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación. Se denomina así influencer a una personalidad que influye en la opinión pública a través de la internet. Por lo general es alguien capaz de viralizar o multiplicar contenidos presentados en forma de videos e imágenes. Y conocemos ese refrán:
una imagen vale más que 1000 palabras. El influencer incide en las decisiones de consumo de sus admiradores o seguidores. Marcando tendencia se le llama. Por esa razón, son contratados para establecer campañas publicitarias de marcas porque sus anuncios llegan a más personas a través de su influencia. Y se me ocurre pensar en la iglesia como influencer en Estados Unidos, capaz de contribuir a la creación de un nuevo estilo de vida en esta nación. Y tenemos ante nosotros el texto que acabamos de leer y que ahora vamos a ir leyéndolo por partes. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Fíjense en la palabra multitud. No son 1, 2, 3 y 4. El Espíritu de Dios moviéndose en la comunidad. El ejemplo de la vida de Jesús, sus discípulos que aprendieron con él y que multiplicaron ese ejemplo en la comunidad, y la práctica de sus enseñanzas, pasaron de ser unos pocos a ser una multitud. Un grupo de personas considerables que habían creído en Jesús como Hijo de Dios. Podían creer en Dios, pero también hay que creer en Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Y eran de un solo corazón. Sentían armoniosamente y una sola alma. Eran personas como usted y como yo, con historias de vida como usted y como yo. Pero el Espíritu de Dios, el creer en Dios, el reconocer a Jesucristo como el nexo que los unía a ellos con Dios, el Creador, y quien le trajo un mensaje nuevo para relanzar sus vidas, les daba un solo corazón y una sola alma. En otras lecturas bíblicas, en otras versiones de la Biblia, dice, y un solo espíritu. Por lo tanto, estas personas vivían en armonía. Habían alejado de ellos el conflicto. No todos vivían en una sola casa, ni en una sola ciudad, ni comían lo mismo. Pero sí sentían lo mismo. Sus corazones latían armoniosamente. Eran diversos instrumentos musicales, pero esa orquesta que es la multitud que cree en Dios, en su Hijo, tocaban armoniosamente. Con una sola alma, con
una sola vasija. El alma es una vasija. Que es útil para ser llenada por la luz de Dios, por el Espíritu de Dios. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y Primera de Crónicas 29:11 nos recuerda que Dios se exalta como soberano sobre todo. De ahí viene la fórmula litúrgica en el momento de las ofrendas en el culto: todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. Reconocer que Dios es el dueño nos saca de ese pensamiento individualista que nos separa de Dios. Recuerden que este texto bíblico fue escrito en medio del imperio romano que gobernaba Israel, y era el imperio que dominaba en todo el mundo conocido. Por lo tanto, este texto bíblico que nos plantea un nuevo estilo de vida con respecto a cómo se movía la sociedad en aquellos tiempos. Porque también había individualismo. Y la comunidad cristiana que nacía dio el ejemplo de no actuar con actitudes individualistas, reconociendo que Dios es el dueño. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran comunes. A nosotros nos puede resultar difícil vivir así ahora. Pero después de este momento de desarrollo de la iglesia, de estos inicios cristianos, llovió un poco y pasamos de sociedades esclavistas a sociedades feudales, a sociedades burguesas. La reforma protestante contribuyó al desarrollo de la sociedad capitalista, del pensamiento liberal, liberal entendido desde el punto de vista político, del pensamiento de la economía liberal, de la economía capitalista. Y esto nos puede parecer difícil, pero el objetivo de la sociedad democrática en la cual nosotros vivimos es ese. Por eso Juan Calvino escribió Institución de la Religión Cristiana y dedicó páginas completas a reflexionar y orientar sobre cómo interpretar este texto, cómo aplicar el Evangelio de Jesucristo a nuestra realidad en el siglo XXI. Porque todos queremos vivir en democracia, todos queremos que nuestra sociedad sea una sociedad próspera.
Y sin darnos cuenta, hay muchas cosas de nuestra sociedad en Estados Unidos que son comunes para todos nosotros. Muchos beneficios que son comunes para todos nosotros. Y otros beneficios comunes para todos nosotros, hemos creado barreras que se interponen en que una sociedad sea espiritualmente saludable. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia había sobre todos ellos. Esta parte del texto, lean bien, es posterior a que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Hay un comportamiento que demuestra que somos personas que damos testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y al hacerlo, abundante gracia habrá sobre todos nosotros. Para que lean esto. No había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué la iglesia fue organizada por Dios y Jesucristo para que viva este valor espiritual, que no hayan necesitados entre ellos? Para darle un ejemplo a la sociedad, no importa en el siglo en el que esa iglesia esté, ni en el año, ni la situación en la que ese sistema social se encuentre. La iglesia tiene la capacidad de influir por su testimonio, que es potenciado por el Espíritu de Dios, para demostrar que es posible vivir como hermanos y hermanas y no como perros y gatos. En una sociedad, en un grupo humano donde se vive como perros y gatos, el pez grande siempre se come al pequeño. Las desigualdades imperan. ¿Por qué la democracia es un sistema social superior? Porque ya nosotros no estamos en este momento en el que vivían los cristianos del siglo I. Estamos en el siglo XXI, 20 siglos después. Pero podemos vivir con los principios estos. En la democracia capitalista, de libre expresión, de libertad, con una constitución tan completa como la de los Estados Unidos, podemos vivir así. Y tenemos que lograr
llegar a un punto en que la iglesia sea capaz de influir en conductas que nos lleven a un estilo de vida donde no existan necesitados entre nosotros, que incluye la iglesia e incluye el territorio donde el reino de Dios se está moviendo a través de la iglesia y que se va ampliando e influyendo en todos los aspectos de la vida ciudadana. Ahora bien, el texto bíblico continúa. Porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían. Traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según tenía necesidad. ¿Por qué había que hacer eso? Porque no había garantía que esa distribución, para que no hayan necesitados, la realizara los que estaban a cargo dentro del Imperio Romano y de la comunidad no cristiana, para lograr bajar los índices de pobreza dentro de la comunidad cristiana. Y esto nos demuestra que los cristianos, el evangelio de Jesucristo es un evangelio que acompaña tu desarrollo espiritual, tu conexión con Dios, y tiene un efecto en tu calidad de vida, en tu manejo de las circunstancias, en tu manejo de la finanza, en tu manejo de la economía. A veces este texto se ha mal interpretado y algunos hermanos consideran que los cristianos tienen que traer a los pies de los apóstoles hoy, en el siglo XXI, el precio de sus bienes y sus bienes mismos y ponerlo en las manos de ellos para que definan el camino de esos recursos. Pero el objetivo que se planteaba en la comunidad cristiana de Hechos de los Apóstoles era compartirlo con toda la iglesia. Y en una sociedad democrática, que ha surgido por la influencia del cristianismo y la reforma del siglo XVI, las autoridades civiles son las encargadas de que no haya ningún necesitado en la nación. Y en la iglesia nosotros los cristianos somos los responsables de crear un estilo de vida que velemos por el bienestar de todos los que nos llamamos cristianos.
en una sociedad que se define como el 70% cristiana, creo que vivir así es una hazaña milagrosa. En la medida en que nosotros vamos desechando el individualismo y el consumismo, el egoísmo, podemos aplicar este texto bíblico en la renovación de la sociedad norteamericana y en la ampliación de la influencia de la iglesia orientada a esa renovación. Ante este texto bíblico tenemos dos opciones. O decimos que eso es inaplicable en el 2020 y los años por venir. Y si nos vamos por ahí, entonces varias porciones, varios textos bíblicos son inaplicables. Lo cual implica que no tiene la vigencia que sentimos y predicamos y vivimos los cristianos. No tiene la vigencia, la palabra de Dios que nosotros reconocemos en la realidad de nuestros tiempos. La otra opción es que veamos este texto bíblico como un acontecimiento, como un hito de la manifestación de Dios en el ya y todavía no de reino, en el ya de reino de Dios en medio nuestro. Porque estamos en medio de una pandemia que ha generado multitud, no de unidad de corazón y de una sola alma, sino de conflicto. Una crisis económica. Estamos también en una crisis de entendimiento político. Yo no diría una crisis política, porque para mí tiene otra connotación, pero una crisis de entendimiento de lo político en la nación. Con todo lo que eso pueda significar. Y Dios nos llama a realizar un golpe de timón espiritual de reconocimiento que el poder de Dios está con nosotros para dar un testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, un testimonio de que es posible la resurrección de esta sociedad. La restauración de esta nación. La eliminación de conflictos que llevan algunos siglos. Y caminar por un estilo de vida donde no nos veamos como competidores, sino que todos estamos empujando, trabajando y creando junto a Dios
para que no existan necesitados entre nosotros. Una de las características de una sociedad sana es que sus ciudadanos son responsables, tienen derechos, cumplen con sus deberes, pero además de todo eso, son compasivos. Y para que lleguemos al punto en que no haya necesidad en nuestra nación, debemos seguir creciendo en lo que ya esta nación tiene, generosidad y compasión, pero no ha sido suficiente. Hay que seguir trabajando en eso. Unas ideas finales. La iglesia es influencer porque perseveramos en contenidos o enseñanzas para la vida, capaces de establecer tendencias no perecederas. En la medida en que la iglesia aumenta su capacidad de influencer, Dios se manifiesta creadoramente en la comunidad, con el correspondiente impacto en la calidad de vida de todos y la continuidad de la humanidad, sin los altos niveles de la incertidumbre presente. La iglesia como influencer es un componente de trascendente significado para la sana convivencia democrática. La iglesia es influencer porque está conformada por testigos de Cristo, entrenados para influir a través del amor, el mejor activo al que debe aspirar el mundo y particularmente Estados Unidos de América. Cada cristiano es y debe ser un influencer, hasta en aquellas pequeñas realidades que ni siquiera las redes sociales perciben ni documentan. La influencia cristiana va más allá, mucho más allá de leer la Biblia y orar en los colegios y universidades. Si los cristianos decidimos reducir la influencia de la iglesia en la nación, se reducirá la manifestación de la acción de Dios en la nación. El reino de Dios y sus bondades perderán espacios continuamente, aunque sigan presentándose destellos de la bondad que debe ser, porque todo el esfuerzo de los cristianos debe encaminarse al cumplimiento de esta profecía de Habacuc 2:14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Reciban la bendición. La paz de Dios que excede a todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión permanente con el Espíritu de amor y gracia de nuestro Señor le acompaña a usted, a su familia y a toda nuestra nación y el mundo, hoy y siempre. Amén.